Mira, Xavier, tu Martilla. Estela. Mariana. Esa foto también es. Los popis. Uy, no, qué complemento. 54. 54. Entonces, platito. Eso que está la que significa. Ah, no, eso fue, mira. ¿De quién? Titi Arena. Yo creo que lo que nos hace falta constancia, ¿no? Constancia porque todas las empresas, si no hay constancia, no salen adelante. Para nosotros el secreto de la innovación está en que todos nuestros colaboradores no los consideramos como empleados, sino que fueran nuestros propios socios.
convencidos de que si nos ponemos a no innovar, nosotros no somos capaces de entrar en los lactarios en los países donde estamos actualmente esa nueva generación de empresarios que piensen en productos nuevos, atractivos, porque si es un mercado tan competido, lo quiere uno cubrir con productos normales, es muy difícil porque está muy invadido de todo el continente. Ha sido parte de mi vida, y entonces el día que yo me relegue en la casa, pues yo me muero, me hace falta la empresa. Eso es parte de mi naturaleza, porque infortunadamente no debemos criticar, pero hay gente muy capaz que sale y se dedica a sentarse en una silla ha luchado mucho, que entre otras cosas es un egoísmo, porque uno debe procurar dar todo lo que tiene. Meterse a dar consejos, eso es muy difícil, pero yo sí recomendaría que tuviéramos más constancia en permanecer en las empresas, que le pusiéramos el alma, porque así es como se sale al otro lado. Muy buenas tardes para todos. El octavo conversatorio del ciclo Historias de Emprendedores Santanderianos está dedicado a un gran hombre, Alfonso Penagos Mantilla y sus empresas. Damos la bienvenida al doctor Armando Martínez Garnica, director del conversatorio, y a sus contertulios, Alfonso Penagos Consuegra, Sergio Acevedo Penagos, Álvaro Navas Cadena, y a Juan Carlos Beltrán Penagos, nieto de Alfonso. Armando, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta conversación. Para los que vienen por primera vez, debo recordarles cuál fue el criterio para seleccionar los emprendedores santanderianos que hemos considerado en este primer semestre del año 2023. El criterio fue que fueran emprendedores muy reconocidos por la sociedad, pero sobre todo que hubieran sido estudiados por algún investigador, con lo cual nos diera datos ciertos de su obra y su legado. En el caso que hoy nos ocupa, de don Alfonso Penagos Mantilla, tenemos como antecedentes dos trabajos muy interesantes. Uno, que fue hecho para la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes y asesorado por el historiador empresarial Luis Fernando Molina Londoño, que se llama Biografía de un empresario santanderiano,
don Alfonso Penagos Mantilla, y que fue realizado por Andrés Cote Velosa y Santiago Covelli Olaya. Este trabajo de grado fue presentado y defendido en la Universidad de los Andes en el año 2007 y ustedes lo pueden conseguir en la web, en el repositorio de la Universidad de los Andes. Y en segundo lugar, gracias a la Casa del Libro Total, tenemos un trabajo que hizo el sociólogo local Emilio Arenas en el año 2007 y que fue titulado Camino de Hierro. Lo pueden consultar todos en el Libro Total gratuitamente, gracias a esa oferta cultural tan importante que tenemos en Bucaramanga. Con base en estos antecedentes, en el libro que salió el año pasado, Historia Básica de Bucaramanga, se incluyó en el capítulo 5 una síntesis de este emprendedor que hace parte de la historia de Bucaramanga. Para iniciar la conversación voy a hacer una síntesis de los datos ciertos que tenemos del personaje para empezar la conversación. Lo primero que hay que decir es que la familia de don Francisco Penagos Fernández y doña Nieves Villalaín Laredo, ambos naturales de la provincia de Burgos, en España, se trasladaron en 1878 a la ciudad de Caracas. El hijo mayor, Eugenio Penagos Villalaín, nacido en 1868, en cuanto tuvo la edad suficiente, se empleó en un taller de fundiciones metálicas y después en los talleres de la compañía inglesa que estaba construyendo el ferrocarril de Caracas a La Guaira. Su especial habilidad hizo que a los 24 años ya fuera el director de esos talleres. Después de conocer a un pamplonés que fue determinante en la vida de los dos hermanos, quien les propuso asociarse para establecerse en Bucaramanga, donde podrían establecer un taller de máquinas para el beneficio del café, tomaron la decisión de importar un horno para fundición de acero, una máquina de vapor con caldera, un torno y otras herramientas, y poner en ejecución el proyecto. Fue así como Mariano y Eugenio y sus familias se trasladaron a Bucaramanga. Contaron con la ayuda del comerciante Reyes González, quien en 1891 les ofreció una casa-lote frente a la Plaza de Santa Rosa, que era el sector de Bucaramanga que él estaba desarrollando, y que luego esta Plaza de Santa Rosa en 1910 se convertiría en el Parque del Centenario. Allí, en esa casa-lote, instalaron el taller de fabricación de máquinas para el beneficio del café, para el corte de la caña de azúcar y para la piladora, para pilar arroz. Ese mismo año irrumpió la iluminación pública en Bucaramanga, que es la primera hidroeléctrica que existió en el país, es decir, suministro de luz eléctrica y de fuerza de origen hidráulico. Eugenio y Mariano Penagos se convirtieron en Bucaramanga en los hábiles mecánicos, capaces de resolver los retos de la agroindustria. Así fuese en el proyecto textil que don Lucas Caballero estableció en San José de Suaita. Eugenio viajó posteriormente a los Estados Unidos a traer nuevas herramientas y artículos mecánicos, mientras la región se desangraba con la Guerra de los 1000 días. Como el privilegio para abastecer la luz y fuerza eléctrica a Bucaramanga le fue concedido a la compañía que le inauguró con la planta de Chitota en 1891, Mariano se limitó a servir las necesidades de Florida Blanca desde la planta de generación hidráulica que instaló, pero ya comenzó a examinar las posibilidades de otra planta movida por las aguas del río Suratá en el sitio de Zaragoza. Don Mariano Penagos contrajo matrimonio con doña Ernestina Mantilla Osorio, hija del rico hacendado Pedro Mantilla, y trajeron al mundo
a Alfonso Penagos Mantilla, que nació el 9 de junio de 1920. Como lo vimos en las fotos, hizo sus estudios de primaria en el Liceo de las Señoritas Sarmiento Peralta y los de bachillerato, una parte en el Gimnasio Moderno de Bogotá y la segunda parte en el Colegio San Pedro Claver, terminándolos en 1937. La huella de un matemático jesuita, que fue su profesor en el colegio, demostró que debía dedicar su vida a la ingeniería, como su padre y como su tío, y por eso se fue a Medellín para estudiar ingeniería en la Escuela Nacional de Minas, donde se graduó en 1943. A su regreso a Bucaramanga se empleó como visitador de obras públicas en el ministerio de este ramo, una experiencia que lo familiarizó con la construcción de acueductos, alcantarillados y hospitales, con lo cual el gobernador Samuel Arango Reyes lo hizo su secretario de Obras Públicas durante un año. Fue elegido concejal de Bucaramanga y de Girón por el Partido Liberal, lo que le permitió estudiar con cuidado el tema de los presupuestos municipales y el proyecto de la zona industrial de Girón. Ya Fran Muti nos dirá más adelante cómo fue este proyecto. Y fue una experiencia de utilidad a la hora en que promovió el proyecto del Parque Industrial de Bucaramanga, finalmente constituido en 1977 como una sociedad anónima, en estrecha colaboración con su hijo Mariano y Franz Mutis Caballero. El ingeniero Alfonso Penagos Mantilla se convirtió, durante la segunda mitad del siglo XX, en el paradigma del cálculo técnico en la industria metalmecánica. En 1946 constituyó la sociedad Penagos Hermanos Limitada, una continuación de la antigua empresa que había constituido su padre para atender la demanda de máquinas que requería la producción agropecuaria, en la perspectiva de las ventas internacionales que se ha reformado muchas veces para cumplir su objeto social. Comenzó abriendo mercados en los trapiches de Venezuela y Ecuador, y hoy esta empresa distribuye maquinaria agrícola innovadora en África, Asia y Australia. En 1954, acompañado de su hermano Mariano y sus respectivas esposas, constituyó la Siderúrgica Filadelfia Limitada, interesada en transformar los materiales producidos en la siderúrgica de Paz del Río en fundiciones y máquinas. En 1962 creó la empresa Ladrillos y Tubos Limitada, a la vista de la liquidación del tejar moderno. Durante un viaje a Bogotá conoció a unos empresarios españoles que producían las máquinas de coser Sigma, y en ese encuentro nació la empresa Máquinas de Coser Sigma S.A., origen de su sociedad comercial con Pedro María Buitrago, quien lo introdujo al gran proyecto industrial de Forjas de Colombia. Clausurada esta experiencia y la del proyecto Fundiciones y Máquinas, se unió con los hermanos Silva Valderrama para constituir Transejes S.A., posteriormente Dana Transejes Colombia S.A., una empresa de Dana Corporation de Ohio. Posteriormente creó la empresa Tecum Limitada, que se dedicó a aparatos medidores del consumo de gas, agua y electricidad. Cuando se abrió el proyecto de la Universidad Industrial de Santander, fue llamado a ser el primer decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, ad honorem. De este rasgo de responsabilidad social dio posteriormente varias pruebas, como la creación de la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar, CAJASAN, durante el mes de septiembre de 1957, una entidad destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante subsidios de los empresarios. En 1958 se fundó a don Alfonso Silva Silva en el proyecto de apertura de la seccional departamental de la Asociación Nacional de Industriales, que presidió en 1968. Como sabrán muy bien ustedes, don Alfonso Penagos contrajo matrimonio con doña Eufemia Consuegra y procreó 7 hijos y murió el 28 de junio de 2013 a los 94 años. De la familia que formó con doña Eufemia Consuegra, que son los Penagos Consuegras, tenemos a Mariano, Alfonso, Francisco, Cecilia, Claudia, Marta y Laura,
Y hoy invito a participar en esta conversación sobre la vida y la obra empresarial de don Alfonso Penagos Mantilla. En primer lugar, a su hijo Alfonso Penagos Consuegra, a quien le doy la bienvenida para que por favor nos dé sus impresiones sobre el legado empresarial de don Alfonso Penagos Mantilla. Bienvenido, Alfonso. Tienes que prender el micrófono. Ya, ¿listo? Bueno, Sí, perfecto. Armando, muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente a Elena, por este invento de hacer estas charlas sobre los emprendedores de Santander. Sin lugar a dudas, lo que ustedes han logrado es algo de verdad increíble. La convocatoria que ustedes han venido realizando, invitando prácticamente a muchísimas personas interesadas en diferentes temas y en las personas a quienes ustedes les han dedicado su tiempo para investigación de sus vidas, no solamente personas interesadas en Colombia, sino en el exterior. Yo pienso que en el exterior en este momento debe haber muchos bumangueses, muchos colombianos oyendo participando de esta reunión. Muchísimas gracias. Realmente no sé qué puedo, después de esa introducción y todo eso que nos contó de papá, qué más pueda uno contribuir a que eso sea mucho más, mucho mejor de lo que usted realmente, Armando, logró sintetizar. Sí, Alfonso, Armando. Alfonso, yo creo que podríamos hablar un poco de la participación de su papá en el gran proyecto empresarial que tuvo Bucaramanga en los años 60, que es Forjas de Colombia. ¿Qué recuerda usted de esa experiencia y del fracaso de ese proyecto? Forjas de Colombia. Están en Historia de Emprendedores de Santander. Por favor, apagar los micrófonos. Alfonso, hablemos un poco de Forjas de Colombia. Yo poco recuerdo, para serle sincero, Armando, de Forjas de Colombia. Tengo alguna información que nos llegaba por las mismas circunstancias de tener nosotros en nuestra sangre lo que es la industria en general. Sí, tengo algunos recuerdos de Forjas de Colombia, de cuando se constituyó esa sociedad, quienes ayudaron a constituir la sociedad y el éxito que a su vez tuvo Forjas de Colombia. Tengo también el recuerdo de si no hubiera sido el gobierno en ese entonces, que no le hubiera puesto más cuidado a esa iniciativa y haber visto a la empresa exitosa, existiría con seguridad Forjas de Colombia hoy día, y eso hubiera sido un gran aporte para la industrialización de Santander. Pero infortunadamente el gobierno de ese entonces, hasta donde yo recuerdo, no protegió los intereses de Forjas, sino al contrario permitió la importación de materias primas que perjudicaron a la empresa, y la empresa entró en una etapa de fracaso. Eso es lo que puedo yo recordar. Yo creo que ahí hay personas que nos acompañan que tienen buenos recuerdos de eso. David Pollana creo que está ahí presente, y otras personas más, pero yo realmente no puedo contribuir mucho más de lo que yo le puedo aportar en este momento, Armando. Muy bien, yo tengo una anécdota que voy a contar más tarde sobre lo que él me contó alguna vez en su casa, la Carrera 21, sobre lo que para él fue una de las causas más importantes de la desaparición de este gran proyecto industrial que movió a todo Bucaramanga en los años 60. Pero podemos invitar a que participe, en segundo lugar, a Sergio Acevedo Penagos, que estuvo muy cerca a él
e incluso se intercambió con él, y por eso, Sergio, lo queremos invitar a participar en esta conversación sobre los proyectos empresariales industriales de don Alfonso Penagos Mantilla y su éxito hasta el día de hoy. Sergio, por favor, prende el micrófono. Gracias, muy amable, Armando, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elenita, por esta invitación tan gentil que creo que vale la pena que se continúen haciendo, ojalá con otras personas que también han apoyado mucho el desarrollo aquí en Santander. Yo quería hacer algunas precisiones respecto de algunas cosas que, por ejemplo, tú, Armando, dijiste, el destino de los viejos Penagos. Sí, cuando vino don Francisco Penagos Fernández y doña Nieves Villalain Laredo, era Argentina. Ellos venían inicialmente para la Argentina, pero en el atraque en La Guaira, para poder continuar su viaje a la Argentina, tenían que hacer cuarentena. Entonces, el bisabuelo Francisco, que era un hombre de un temperamento bastante particular, resolvió que se podían desembarcar, era mejor en Venezuela. Él llevaba unas cartas de recomendación de algunas personas que le habían ayudado ya en su salida de España a raíz de las guerras carlistas, y entonces se establecen allá en Venezuela, ¿sí? Y pues obviamente después viene todo ese periplo que hacen aquí hacia Colombia, particularmente hacia Bucaramanga. Hay una anécdota muy curiosa. Cuando ellos venían, porque ellos traían los hornos de los ingleses que habían construido el ferrocarril en Venezuela. Y entonces los hornos los mandaron, obviamente, salieron de La Guaira y entraron, creo que por Barranquilla, ahí subieron por el río Magdalena, luego toman el río Lebrija, llegan a una zona que se llamaba Bodegas Centrales, si mal no estoy. Bodegas Centrales en el río Lebrija. Sí, claro, y ahí ellos traen todo con su gente y su reco de mulas y eso, y empiezan a iniciar su ascenso a Bucaramanga y pasan por Río Negro, y es cuando entran por primera vez en contacto con don Pedro Mantilla. Don Pedro Mantilla, el papá de la abuela Ernestina, y llegan a Portachuelo porque él era dueño de esa hacienda de Portachuelo donde tenían café y quina, que Santander era un buen productor y exportador en esos momentos de café, y a su vez venía mucha gente a comprar la quina. Y es cuando se establecen aquí en Bucaramanga. Inclusive ellos llegan inicialmente a una casa de don Pedro Mantilla que él les ofreció, y ellos establecieron allá en Portachuelo en su ascenso hacia Bucaramanga, pensando que eso era una posada, y no, era la casa de la familia de don Pedro y pues su señora. Y yo creo que ahí es el primer contacto que ellos entran, y seguramente Papi Mariano, como le decimos nosotros al abuelo, o le decíamos nosotros al abuelo, y nos referimos a él como Papi Mariano, entra seguramente ya en contacto y conoce a Ernestina. Bueno, esa es algo interesante. De Funimac, tú tocaste un tema que fue Transejes. Transejes, el doctor David que nos acompaña, Hugo Estrada que también nos acompaña, y tienen tal vez seguramente más conocimiento que yo. Inicialmente se creó una sociedad con los Silva. Los Silva tenían la misma disposición empresarial. Don Silva fue también un patriarca importantísimo de la región. Y ellos tenían a Famagrín, y entonces se unen Famagrín y Penagos y crean a Funimac, Fundiciones y Máquinas S.A. en Girón. En la referencia que tú haces de Andresito Cote, de su tesis para la Universidad de los Andes, ahí se toca el tema. Y Alfonso comentaba, Ay, gracias. desafortunadamente, ellos
inicialmente trajeron unos equipos de muy avanzada tecnología para hacer los trapiches y resulta que eso no era lo que en el mercado en esos momentos estaba solicitando. Y entonces, pues ahí viene, digamos que un problema de que la compañía no era viable económicamente con toda la tecnología. Y entonces es cuando buscan a los gringos, a los de Dana. Y bueno, y ya nace Transejes y esas cosas. Y bueno, encontramos que pues Transejes también fue una de las compañías muy importantes, pero para comentarte el caso de Forjas de Colombia, digamos, este ensayo que hizo Andresito Cote, cuenta el doctor Alfonso que Bucaramanga tenía muy avanzada la industria mecanizada, pero no tenía una importante industria de la forja. Más aún, Penagos ya estaba en el negocio de la forja a través de la siderúrgica La Filadelfia, pero para producir sus partes para mecanizar en sus trapiches, en sus picapastos y en sus desgranadoras y todas esas cosas que fabricaban en esos momentos, pero ya se pensaba en que podía haber una industria mucho más desarrollada. Y Forjas, Pedro María Buitrago lo llama a él y le comenta, Alfonso acababa de llegar de un viaje de México y le dice que efectivamente aquí se debería montar un negocio de ya con una mejor tecnología para producir forjas, pero Alfonso tenía una visión diferente de lo que podía ser el negocio y Pedro María otro. Entonces Pedro María acomete la decisión de irse por el lado de lo que era todos los trenes de rodaje para los bulldozers y para los tractores. Bueno, y finalmente pues vemos que el gobierno tomó una decisión de abrir las importaciones para todo ese tipo de partes que ya estaría seguramente fabricando forjas a partir de estampados y eso. Y entonces la empresa entra en crisis, pero yo creo que el gran legado del doctor Alfonso y su ejemplo es ese tesón, ¿no? Él era una persona, yo tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con él porque pues, digamos que yo desde temprana edad, siendo todavía estudiante, compartíamos responsabilidades en ladrillos y tubos. Eso estoy hablando año 1978. Compartíamos, como tengo responsabilidades de ladrillos y tubos, y entonces empezamos a tener una gran amistad. Y digamos que él se volvió una persona como muy bien confidente mío. Dato simpático, imagínense, en el año 78 yo tendría más o menos desde el 56, unos 20 años, y todos los sábados a las 3:30 de la tarde y hasta las 7 de la noche íbamos nosotros a ladrillos y tubos. Y allá trabajábamos, allá mirábamos, allá pensábamos sobre todo porque era un ejercicio muy importante que él tenía. Y después de eso, en vez de dejarme en mi casa, me llevaba a misa. Y entonces imagínense, todos los sábados a misa, ya a la Catedral de la Sagrada Familia, a las 7, y doctor Alfonso, déjeme, no, sobrino, nos vamos para misa. Y entonces era misa obligada prácticamente, ¿no? Pero volviendo al cuento de él, el doctor Alfonso tenía algo muy particular, que era la receptividad. Él era una persona que escuchaba muchísimo. Él si bien es cierto, digamos que su formación era más de ingeniero y más de matemático y más de investigador, porque él lo cuenta ahí él lo cuenta en su charla con estos muchachos, su estadía en la escuela de minas
de Medellín, que después fue la Universidad Nacional de Medellín, o sea, yo Universidad Nacional allá. La formación de los paisas que le daban a los estudiantes eran de líderes, ¿sí? Ellos no solamente se limitaban a que estudiaran matemáticas, ingeniería, física, cálculos, sino también les daban la oportunidad o los formaban en economía, en administración, los formaban en contabilidad. Y eso era una de las cosas particulares de Alfonso, que era un gran matemático, un gran administrador, un gran economista, un gran contador, dominaba absolutamente todas las áreas de una compañía, que eso era lo que le permitía a él también ser un gran líder, ¿no? Su receptividad, él nos invitaba a nosotros a las reuniones y cada uno opinaba, escuchaba, ¿sí? Le permitía a uno inclusive debatir con él y obviamente él siempre tenía la última palabra en la decisión de las cosas. Pero desafortunadamente, pues yo digo que ojalá hubiera el doctor Alfonso escrito libros sobre las escuelas de administración, porque él era realmente una gran escuela de administración. Un hombre, además, afecto, discreto, sobre todo, ¿sí? Yo creo que el perfil de los líderes, ¿no? Un hombre humilde, muy comprometido con su gente, con sus causas, persistente, analítico, flexible. Mire, increíble que con la edad que tenía el doctor Alfonso, que a su edad de fallecimiento todavía estaba pendiente de qué innovaciones había en los ramos en los que él participaba con sus compañías y sus empresas, para que se innovaran, para que se actualizaran, para que perduraran, que eso era también una de las cosas que él siempre le preocupó, que las cosas no fueran pasajeras, sino que fueran perennes, ¿no? Muchas cosas que yo creo que pues aquí nos cansaríamos de escuchar eso. El caso de sistemas en computadores, que fue pues en su momento... En serio, como ya mencionaba, sistema de computadores, démosle la palabra a Álvaro Navas De Cadena, acuerdo. que es el gran emprendedor de esta maravillosa empresa, y su De hija, acuerdo. el libro Total, para que nos cuente esa faceta de don Alfonso en sistema de computadores. Álvaro, ¿estás aquí? Álvaro Navas. Estoy aquí. Ah, Álvaro, bienvenido. Gracias. Te oímos. Tus relaciones Bueno, con Alfonso en sistema de computadores. bueno, yo creo que aquí no se ha dicho una palabra que me parece que es la que define al doctor Alfonso Penagos, y es el poder de la decencia. Un hombre perfectamente decente en todos los aspectos de su vida. Cuando yo lo conocí, el doctor Alfonso tenía 57, 58 años, yo tendría 26 o 27 años, y venía invitado por un amigo que es Guillermo Arenas Celey, porque en Penagos habían comprado un pequeño computador WANC y necesitaban usarlo en toda su dimensión. Cuando yo lo conocí, pues me agradó mucho, impactante esa decencia, esa cordialidad, esa lucidez. Y definitivamente dije yo, estas son personas que valen la pena, no por los apellidos que ya los conocíamos desde mucho tiempo atrás. Mis hermanas trabajaron con los Penagos, sino porque veía una faceta de innovación que era desconocida en casi todos los bumangueses. El hecho es que yo le dije que yo me salía de la Universidad Industrial y Santander para manejar ese computador One, siempre y cuando se creara una empresa, que ellos crearan una empresa. Él me preguntó que si con ese pequeño computador se podía. Y yo, muy arriesgado, le dije que sí, que con ese pequeño computador se podía hacer una gran empresa.
Y luego, pues en 1978 insistimos en que se fundara una empresa que se llamó Sistemas y Computadores. Yo no soñaba ni quería ser socio. Sin embargo, él me dijo, oh, si usted no es socio, no hay empresa. Entonces, casi que me obligó a ser socio. Con mucha satisfacción hoy en día, porque pues yo lo que quería era fundar una empresa de servicios informáticos. Finalmente lo logramos y tuvo un éxito impresionante. La capacidad del doctor Alfonso para entender lo nuevo era impresionante. Jamás pude, digamos que descrestarlo, o sea, jamás él fue capaz de decirme que no a todas las iniciativas. Incluso con el libro total, durante la creación del libro total, yo les presenté en la Junta eso que era un invento, un invento. ¿Aló? Sigue, Sí. Ale. El doctor Alfonso vio la posibilidad de lo que era un libro digital. Le pareció imposible que eso se pudiera hacer. Y en la Junta lo único que dijo es, démosle vía libre a la idea de Álvaro, al sueño de Álvaro, démosle gusto. Y así se hizo el libro total, gracias al apoyo de Alfonso Penagos Mantilla. Así en cada uno de los años nos acompañó con una constancia, doy fe de eso, nunca, jamás falló a una junta directiva de sistemas y computadores, jamás dejó de apoyarnos y me parece que en definitiva él era un hombre para la asociación de las personas, era un hombre lúcido, brillante, que le daba espacio a todo mundo y en especial a esos que tienen alguna idea para realizar. Sistemas y computadores es hija de ese ingenio, de esa permisividad, de esa decencia y de esa imaginación que tenía el doctor Alfonso. Lamentablemente lo perdimos, pero lo que dejó como herencia fue una empresa de servicios inimaginada que hoy ha tenido mucho éxito en el mercado. Un libro total que cada día crece más. Ya es, la OEA lo ha destacado como una biblioteca de América. Va a depositar absolutamente todos sus documentos en el libro total. Y se están inaugurando casas del libro total pues con bastante frecuencia. Hoy se está inaugurando la de Sincelejo, Sucre, en una muestra de apoyo a la cultura. O sea, estamos construyendo regiones de libros para finalmente, junto con gente de la OEA, construir repúblicas del libro. Eso me atrae mucho, que nuestro proyecto con la familia Penagos y con la familia Núñez haya llegado a estas instancias. Ojalá se conserve, que no se cumpla esa profecía sobre las empresas santanderianas que aquí se crean y en otra parte se disfrutan. Yo creo que ese es mi aporte. Veo a Franz. Franz fue un amigo y sigue siendo un amigo de todos los proyectos de sistemas y computadores. Con él creamos TECUN, Tecnologías Unidas, una iniciativa que no prosperó como debiera ser bajo una razón social, sino que prosperó en otras razones sociales. Pero la idea sí, definitivamente fue un éxito. Con Franz hicimos el primer ejercicio de cálculo de acueductos y de cálculos para construcciones de edificios. Eso no se conocía ni en Bucaramanga ni en Colombia y fuimos pioneros gracias también a ese espíritu del doctor Alfonso y de su hijo, una persona que quizá no está aquí, que es Mariano, que hay que reconocerle toda la iniciativa y todo el empuje, que fue mucho y fue fundamental para que todo eso se hiciera realidad.
No sé si quieran preguntarme algo. Con mucho gusto yo en Gracias, la medida en Tata. que pueda. Ahora vendrá una sesión de preguntas, pero antes de pasar a la sesión de preguntas, hemos invitado a un miembro de la tercera generación de la familia Penagos en Bucaramanga, que quiere darnos su punto de vista desde la tercera generación, y le pido por favor que levante el micrófono Juan Carlos Beltrán Penagos, que quiere Cuarta compartirnos su generación. experiencia. Cuarta generación. Juan Carlos Beltrán Penagos, ¿estás aquí? Por aquí estoy, no sé por dónde me está saliendo el audio, pero muchísimas Te gracias por estamos oyendo muy bien, Juan Carlos, te oímos muy bien y te vemos muy bien. Perfecto. Armando, muchas gracias. Elenita, igualmente gracias por esto que considero un homenaje, al igual que todos los que están aquí presentes, por contribuir y poder oír esta historia tan bonita. Realmente lo que a mí respecta, pues desde que tengo el uso de razón, tuve un privilegio que fue vivir con mi jefe y trabajar con mi abuelo. Cuando nosotros regresamos de Estados Unidos junto con mi mamá y mi hermana, tal vez por allá, por el año 86 seguramente, recuerdo porque era la fecha del Mundial de México. Por problemas de visa tuvimos que quedarnos en Bucaramanga. Y nos quedamos a hacer parte pues, de la casa, a vivir con mis abuelos, mientras mi mamá regresaba a Bucaramanga. Yo no recuerdo realmente cuánto tiempo pasó que estuvimos ahí con ellos. Pero fue una experiencia muy, muy bonita porque incluso muy gratificante para mí en lo particular, y por supuesto yo estoy seguro que para mi hermana también, porque les tomamos muchísimo cariño. Siempre hemos sido una familia muy unida. Ellos, donde hoy en día está Penagos y compañía, tenían una casa que tal vez, una finca por donde tal vez hemos pasado todos los familiares aquí. De ahí empezamos con algunos emprendimientos de, no sé de quién fueron, de él o algo en el tema avícola. Pero en ese lugar, en esa finca, nos reuníamos los domingos por las tardes y nos deleitábamos, entre otras cosas, de unos privilegios, no digo yo económicos ni nada de eso, sino privilegios culinarios de personas que trabajaban ahí en la finca. Entonces eso nos permitió una unión desde muy pequeños, muy fuerte, y que seguramente se consolidó cuando estábamos ya viviendo junto con ellos, pues al punto en que ellos decían que tenían no 7 hijos, sino éramos 9 hijos. Mi hermana y pues por supuesto yo como 2 de sus hijos. Pero como les digo, fue muy enriquecedora. Yo creo que aquí tanto Sergio como Álvaro han tenido palabras muy, muy generosas. Yo destaco particularmente la sencillez que él tenía, el don de gentes, la capacidad de trato que tenía hacia las personas, cualquiera que fuera su nivel, era una cosa impresionante. Yo recuerdo, dentro de sus principios, nos involucró mucho en las empresas y desde muy temprana edad, no diría yo nos obligaba a trabajar, pero sí nos tentaba a ir a las diferentes empresas y pues tuvimos la oportunidad de pasar por algunos de los negocios y aprender un poco más de él. Pero recuerdo especialmente esa capacidad que tenía, por ejemplo, de llegar todos los días en las mañanas y en las tardes, porque eran 2 jornadas diferentes para él, 2 jornadas del día diferentes. Después de su siesta era su segunda jornada. Pero llegaba con esa sencillez y volvía y saludaba a todo el mundo por su nombre, que era una cosa impresionante. Cuando bajaba a la fábrica, que yo recuerdo en esa época era una fábrica relativamente pequeña, y hacía sus paseos por la planta, saludaba a la gente por el nombre. Eso era algo muy impresionante.
lo consideraban, él consideraba a las personas, a sus colaboradores como parte de la familia, y por supuesto seguramente veían las personas en él una imagen de padre que hoy en día pues se extraña mucho en algunas de las empresas. Yo, oyendo el recuento de Armando, hay una historia y seguramente ahí ato muchos cabos sueltos que me quedan dentro de esa relación con él. Desde muy temprana edad él empezó a viajar solo, viajaba solito seguramente a Bogotá, y en sus travesías a Medellín, recuerden que eso era a lomo de mula y después tren en alguna parte de, no sé, de Antioquia o ya muy cerca, en donde ya podía tomar algunos de estos vehículos más modernos. Pero el cuento lo traigo es porque seguramente desde esa época empezó a desarrollar el gusto por los viajes. Valga la pena decirlo, es uno de los defectos, dentro del buen sentido de la palabra, que tiene toda la familia por viajar. Pero dentro de esos viajes él aprovechaba de una manera muy particular todas las experiencias que pudiera vivir. Inicialmente era una persona seguramente muy monótona en muchas cosas, en su diario vivir era muy monótono, tenía unas rutinas muy establecidas, y en los viajes era una persona totalmente diferente. Era una persona seguramente muchísimo más jocosa, era una persona muy cariñosa, pues del cambio de 0 a un poquito más era inmenso. Entonces lo disfrutábamos mucho en esos viajes, y hablando con mi mamá en estos días me recalcaba algo. Llegaba, por ejemplo, a cualquier hotel que llegara o algún apartamento que llegara, y lo que hacía era coger el directorio. En esa época que existían los directorios, lo abría y empezaba a buscar o a generar ideas de lo que pudiera traer para Santander, porque esa capacidad de emprendimiento que nos inculcó a la cuarta generación, tanto a mis primos como a mí, de siempre buscar crear negocios, de siempre tratar de ayudar a la región, de hacer a la región, al Gran Santander crecer, pues lo tuvo hasta sus últimos días. Álvaro Navas mencionaba aquí sobre el apoyo que recibió, y varios de mis primos que han tenido ese emprendimiento lo hicieron de la misma manera. Fue un apoyo absoluto a su gestión. Pero yo creo que a grandes rasgos, Armando, esto es lo que yo puedo, lo poco que puedo aportar. Gracias, Juan Carlos. Yo voy a cerrar esta primera ronda con los invitados para dar acceso a todos los que quieren hablar bajo la coordinación de Elena Arenas, contándoles la anécdota que yo le grabé en su casa, la carrera 21, cuando hicimos para la UIS. Y está todas las grabaciones en el archivo de la UIS, grabaciones con emprendedores, hace más o menos unos 30 años. Y él me hizo una reflexión que quedó grabada sobre el problema del cálculo del mercado para la empresa Forjas de Colombia. Recuerden ustedes que en los años 50 y 60, sobre todo en los 50, los tractores no son como los de hoy, de llantas llenadas con agua, sino eran orugas, igual que la maquinaria para mover tierra. Todos los tractores eran a base de orugas. Y él me dijo, mire, podemos echarle la culpa al gobierno por haber abierto importaciones de orugas a la empresa Caterpillar, pero hay que tener en cuenta que de entrada el mercado de las orugas y las zapatas quedó mal medido. Y le voy a explicar por qué quedó mal medido. Se contrató una empresa que hizo un estudio de mercado para la producción de Forjas de Colombia. Y lo que hizo esta empresa fue irse al Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, a buscar los manifiestos de importación de tractores y maquinaria de mover tierra que se basaba en estas cadenas de orugas. Entonces ellos dijeron, el cálculo es muy sencillo.
sabemos en los años 50 cuántos tractores fueron importados. Y sabiendo cuántos tractores fueron importados año por año, podemos calcular cuándo tiene que haber reposición de las orugas. Y en base a ese cálculo tan sencillo, calcularon cuál sería la demanda de orugas año tras año después de que empezó a funcionar forjas. Dijo, pero es que no caímos en cuenta que aquí, sin que supiéramos, hubo una trampa. Don Alfonso, ¿cuál fue la trampa? Me dijo, mire, muchos de esos tractores entraron bajo la administración del general Gustavo Rojas Pinilla. Y él, para favorecer a los campesinos de Boyacá, le quitó los aranceles a los tractores para que salieran más baratos para el campesinado. Pero lo que no sabíamos es que gracias a que le quitó los aranceles, esos tractores que entraron a bajo costo fueron pasados a Venezuela para ganarse la diferencia del arancel. Y el actor de esa transacción es el yernísimo, padre de unos muchachos que terminaron en la cárcel. Pues es lo que hablábamos, lo que han mencionado aquí de la decencia en los negocios. Elena, hemos hecho el primer ciclo de presentación del personaje y ahora por favor usted coordine a los que van a hablar porque veo que Franz Muti no aguanta más el deseo de hablar. No, sí, yo le estaba diciendo a Franz que se aguantara un poquitico más. Le vamos a dar la palabra a David Puyana, luego a Hugo Estrada, luego Franz, y luego vienen Sergio Rangel y Silvia Acevedo. En este orden vamos a hablar. Entonces, Elena, David, Elena, la palabra. Señor. Elena, por favor, Señor. deme un minutico para Con hacerle todo una gusto. pregunta al doctor Armando. Con todo gusto. Armando, Lo oigo. esa explicación suya sobre Forjas de Colombia, yo se la agradezco muchísimo. No tenía ni idea que eso hubiera sucedido y me deja una cosa muy clara como a muchos de los que estamos participando esta tarde. Muchísimas gracias por esa investigación que usted ha hecho. Gracias. Ahora sí, Elena. Ahora sí, David. Pueden Entonces, continuar, sí. gracias, Bueno, Alfonso. gracias. Gracias. Entonces, David, ¿dónde está por ahí? David Puyana. David, tienes que prender el micrófono. David, tienes el micrófono apagado. ¿Aló? Ya, David, ya lo vi. Ya lo vi. oímos. Buenas tardes a todos. Gracias, Elena. Como uno de los últimos sobrevivientes a Forjas de Colombia como trabajador, que estuve con Pedro María. En primer lugar, quiero decirle que lo que contó Armando es absolutamente cierto. El doctor Alfonso tenía muy buena idea de qué había pasado con el mercado y cómo lo midieron en Forjas de Colombia. Lamentablemente, Forjas de Colombia no solamente fue ese el gran error, el otro gran error fue la falta de una financiación adecuada. El cálculo que se hizo del primer proyecto de Forjas no era el que correspondía. Pero quiero solamente referirme a uno de los temas que por ser trabajador con el doctor Alfonso fue donde lo conocí y fue en Fundiciones y Máquinas, en Funimac, donde se ha referido Sergio. Efectivamente, yo empecé a trabajar en la parte metalmecánica en Forjas de Colombia en el segundo o tercer año de su creación, cuando apenas estaban haciendo cálculos, flujos de caja, contratación con técnicos alemanes y contactos, y por eso llegué a contactos con entidades financieras internacionales, Adela, la Corporación Financiera Internacional. Con ellos empezamos a trabajar y con Pedro María.
Y ahí conocí al doctor Alfonso, que por X o Y razón me llevó a la junta directiva de Funimac, a la salida mía de Forgas. Y después me llevó a la gerencia de Funimac. Y nos tocó ver cómo esas maquinarias tan sofisticadas que nos mencionó Sergio eran un lastre que tenía la compañía, que le absorbió parte de su capital de trabajo. Y empezamos a buscar qué aplicación podíamos darle a esas máquinas que ya veíamos que eran demasiado para los productos que en ese momento tenía Funimac, que venían de Famagrin y de Penagos. Y dimos con una persona que nos facilitó ideas. Esas personas hoy lamentablemente ya no están con nosotros. Era Jorge Barrios Galvis, que trabajó muy cerca de la primera ensambladora de vehículos que hubo en Colombia, que lo tenía Leonidas Lara e hijos. Leonidas Lara e hijos ensamblaban el Jeep Willys que todos conocimos. Y él nos facilitó, nos sugirió que de pronto esas máquinas talladoras de engranajes podían servirle para fabricar cajas de velocidad para Jeeps. Y con esa idea contacté a un amigo de todos nosotros que era Francisco Cartagena, el primer repuestero que tenía Colombia, que representaba a la Dana Corporation. Y a través de visitas de los ingenieros y de los comerciantes de Dana Corporation, conocieron a Funimac, que ya se había unido con Famagrin. Y en esas conversaciones surgió el acuerdo para viajar a Estados Unidos a conocer a Dana y ver cuál era el producto que podríamos tener. Desafortunadamente íbamos equivocados, no era el producto que nos interesaba, las cajas de velocidad, sino los ejes, que finalmente fueron los que tuvieron en Transejes y crearon a la empresa. A raíz de eso, el doctor Alfonso, que le cambiamos todas sus ideas en ese momento, porque nunca habíamos pensado en ser proveedores de equipo original en los vehículos. Él creyó en nosotros al traer esa idea que cambiábamos todo lo que producían en ese momento Penagos para una cosa que era una industria que apenas empezaba en Colombia. Y ahí fue mi amistad con el doctor Alfonso y mi respeto a todo lo que nos enseñó, y empezando por lo que me enseñó a mí como gerente de Transejes después. Creo que le dejo la palabra a Hugo, que puede continuar muy bien contando lo de Transejes. Muchas gracias, David. Hugo, le damos la palabra. Elena, Armando, muchas gracias. No quiero repetir el agradecimiento de todos por esta invitación. Yo creo que más que narrar un poco los hechos posteriores a la fundación de Transejes, a mí me gustaría como tratar de recoger la semblanza que se ha venido haciendo del doctor Alfonso en hechos muy pragmáticos de cómo fuimos nosotros las personas que tuvimos la oportunidad de trabajar cerca con él, y en mi caso Creo que se fue la señal. Hugo, no te oímos.
se paralizó Creo que perdió la señal. problema de conexión. Se le quedó sin señal, Hugo. Sí. Se le cayó la señal. Pues esto, Franz, entonces mientras Hugo puede, mientras Hugo puede. Bueno, gracias, Elena. Qué placentero oír todos estos relatos que ayudan, como bien lo dijo David, y a la reconstrucción de todo un proceso de creación y de formación empresarial alrededor de una familia. Hemos oído relatos de personas que estuvieron muy cercanas a él siempre, todos, Sergio, Juan Carlos, y después en el tema empresarial David estaba comenzando. Hugo, yo creo que él se paralizó cuando iba a decir que su doble condición de parte del proceso empresarial y yerno, pero y me sirve esta acotación para decir que yo me voy a tratar de hacer una semblanza de Alfonso, así lo llamé yo desde cuando era niño, porque yo lo conocí por relaciones de familia y recuerdo estando yo muchacho habérmelo encontrado en la casa de Alberto Acevedo y Carlota, su hermana, y siempre me pareció qué señor tan nítido, tan claro, tan preciso, tan callado, tan sencillo. Pero más adelante tuve 3 escenarios donde lo veía. Uno, en el club campestre, el hombre más disciplinado que puede uno tener con su ejercicio, su tenis, su cosa. Y el conocimiento por la familia que él en enero se daba su vacación. Ya algo de eso dijo Juan Carlos. Pero los otros 2 escenarios son la sociedad de ingenieros. Yo tuve la fortuna de gozar de la compañía de él cada que teníamos una directiva cuando fui un par de veces presidente, y él era súper disciplinado, llegaba preciso, llegaba antes de arrancar la reunión, asistía a la mayor cantidad de ellas, y cuando él intervenía, siempre era una frase que impulsaba y generaba algo que pensar y que hacer. La sociedad de ingenieros, como las distintas asociaciones profesionales de la época, estaban pues permeadas por los líderes de la ciudad, y entre esos obviamente se destacaba Alfonso. Yo recuerdo que luchó también cuando se habló que la ensambladora de Campero, ya más adelante, en el pasado, pues toda, previo a la época de los famosos Renault, Alfonso era uno de los grandes catalizadores de esa idea. Pero entrando a la sensibilidad, yo creo que voy a repetir algo que ya se haya dicho, y es que era un hombre sencillo, tranquilo. Y mi vínculo ya en el tema que mencionó Armando de la creación del parque industrial es una buena casualidad de algo que tiene que ver con parte de su espíritu reflejado en su hijo Mariano. Mariano y yo nos encontramos, yo creo que a raíz del Guan y de Álvaro Navas. Cuando llega el Guan y hay algo que hacer con ese aparato, Álvaro Navas, que es un constructor de todo, hasta de programas, dice, oiga, de pronto Franz nos ayuda, porque nos habíamos conocido en la universidad, a darle uso a este Guan. Y gracias a eso comencé a interactuar con Mariano, y Mariano me dijo, tenemos que buscar uso de esa maquinaria que tiene Gerardo Straijo. Gerardo Straijo había sido socio de Alfonso y tenía una trituradora de piedra. Y buscando la trituradora de piedra, se nos atravesó un terreno, y para hacer corta el relato, ahí está instalado la primera fase del parque industrial. La primera fase del parque industrial nace de esa fuerza ya del grupo que se había formado alrededor de Alfonso, y obviamente la empresa
más notable en ese momento era Transejes. Penagos siempre estaba ahí como la madre de todo. Y con la idea de aprovechar una reglamentación nacional que le daba a la creación de parques industriales unas ventajas tipo Plan Vallejo, y eso había sido permeado por David y por Hugo, y Mariano estaba ahí al tanto. Compartí esa idea y nos pusimos en la tarea, y en una negociación larga logramos adquirir ese terreno. Eso me dio la oportunidad de ver a Alfonso en otro escenario. Ya conté el de la Sociedad de Ingenieros. Fue en el escenario rodeado de sus ya amigos y compañeros de decisiones y de trabajo. Y tuve esa oportunidad de estar ahí en esa sala grandota. Estaba pues Hugo, Ernesto Azuero, pues Mariano y David. Y ahí me pareció interesantísimo cómo él le daba oportunidad a que todos expresaran sus ideas, pero cuando él intervenía en voz muy sencilla, todos se concentraban a oírlo. Y él concluía y daba un camino o una aprobación. Ahí se notaba esa capacidad de liderazgo que nacía desde adentro. Bueno, yo creo que con esta pequeña sensibilidad estoy dando una perspectiva de alguien que sí tuvo oportunidad de conocerlo, pero ya no es el círculo tan cercano, sino ya es quien lo ve como, digo yo, parte de un conglomerado social donde ve, como bien lo dijo Álvaro Navas, una persona muy especial, muy correcta, muy clara, ¿no? Y pues no lo ha mencionado, pero el cariño que toda la familia le tiene a él en los distintos niveles, que lo llamaron Papaito. Papaito es el nombre que se conocía externamente. Bueno, y los que teníamos algún contacto sabíamos cuando alguien hablaba de Papaito que hablaban de Alfonso. Un gran hombre, y como dicen, por sus obras se reconocerá. Y qué fortuna que la cuarta generación, con involucrar a personajes como Álvaro Navas y todos los otros que están presentes, y la misma familia, sigue diciendo, somos una familia de cuarta generación. Elena, ya volvió. Gracias, Franz. Hugo, afortunadamente ya le llegó la luz. Muchísimas gracias a todos. Aquí estoy con Tites, Sí, yo estoy acá. que ya pues es el testigo de mi vinculación con la familia por 55 años, en donde pues técnicamente no soy de la familia, afectivamente obviamente que sí, pero hoy este homenaje que se le rinde al doctor Alfonso, yo quiero aprovecharlo básicamente para compartir con ustedes un poco esos momentos que son, todos hemos, y obviamente era la intención, la de este reconocimiento como empresario, pero detrás de ese empresario hubo una persona con unos sentimientos supremamente profundos, pero con unas características de personalidad que lo limitaban mucho. El doctor Alfonso le costaba mucho trabajo expresar su cariño, no es que no lo sintiera. Y entonces lo manifestaba era con hechos de muy diferente forma. El vincularlo a uno a ciertas cosas era una muestra de cariño. Era la forma como él le decía a uno, I care. Es la forma como le decía, yo creo que usted es importante para llevar a cabo esto o aquello. Esa es una faceta muy importante. La otra, también en el mejor sentido de la palabra, fue muy machista. Entonces, la dificultad de relación con sus hijas, siempre adorándolas, pero a él le costaba trabajo aceptar el papel femenino en la dirección empresarial. Cosas de este tipo lo hacen más grande, lo hacen más ser humano, lo hacen más importante. La relación con los
nietos, la cuarta generación, esos 13 muchachos, yo creo sin equivocarme que cualquiera de ellos daría la vida por el doctor Alfonso, como lo hizo Sergio. Creo que esa capacidad de inspirar cariño, siendo una persona, vuelvo y repito, de un temperamento relativamente frío en lo expresivo. Entonces, esa faceta humana del doctor Alfonso creo que es muy importante que se conozca, porque si yo miro desde afuera un poco a esos nietos, cada uno tiene un pedazo. Desafortunadamente no nos entregaron uno con todo, pero cada uno tiene visión, tiene iniciativas, tiene comportamientos que reflejan muchísimo esa personalidad y esa forma de afrontar la vida del doctor Penagos. Así que con esto yo no quiero alargarlos más, le voy a dar la palabra a quien sigue, que creo que es Silvia. A Silvia, sí, Hugo. Adelante, Silvia. Sí, gracias. A Silvia Acevedo. Ya puedes quitar la... Creo que tiene problemas con el celular. Sergio Rangel, mientras Silvia puede. Por favor, Sergio. Gracias, Elenita, por esa oportunidad. Bueno, yo tendría que agregar algo muy rápidamente y breve. Alfonso Penagos fue un hombre observador y silencioso. Hugo Estrada lo dijo también en cierto momento, observador y silencioso, y supo escoger a muchas personas. Yo tengo un ejemplo extraordinario de cómo Alfonso Penagos podía escoger a las personas y saber quién podía ser importante, así desempeñara un cargo muy humilde. Por ejemplo, en el caso de Ángel Acuña, que fue un obrero de Penagos Hermanos, un muchacho simple, absolutamente pasaba inadvertido, pero para Alfonso Penagos no le pasó inadvertido y lo fue formando esta persona que era Ángel Acuña, que hoy ha revolucionado el mundo de la palma africana. A los malayos los ha revolucionado. Creó una planta extractora de aceite que se llama Avatar y ha revolucionado todo el mundo de la palma africana. Colombia no se ha dado cuenta que Colombia tiene semejante volumen de palma africana que lo ha tenido en este momento en uno de los primeros lugares del mundo. Colombia es el primer productor de aceite de palma africana en América y el cuarto en el mundo. Y la empresa Avatar que formó Ángel Acuña, este personaje, es sumamente importante. Yo fui socio de él también, porque afortunadamente Alfonso Penagos me enseñó a saber observar a las personas y escogerlas. Entonces, este señor Ángel Acuña fue socio mío en una empresa que fundamos que se llamaba Palmistec de abonos orgánicos con los desechos de la palma africana. Y es una empresa muy importante y ya no formo parte de ella. Yo se la vendí porque me dediqué aquí en Zapatoca al tema de los vinos y a vivir sabroso. Bueno, entonces, ese tema de hablar de Alfonso Penagos sobre cómo era un gran observador y un analista extraordinario de las personas, pues eso es una cosa extraordinaria, en un sabio. Alfonso Penagos era un sabio. Como lo digo, no hablaba mucho, no era una persona observadora y silenciosa. Yo recuerdo los días en que iba, por ejemplo, al Rocío, que era la finca de mi padre, que vivíamos allá, y yo era muy joven, pero él se reunía allá a hablar y a oír a unas personas
muy importantes como Alejandro Villalobos Serpa, el médico, que sentaba cátedra en todas las conversaciones, y sobre todo a un pariente de él, Luis Felipe Carrillo, que había sido periodista en el New York Times, nada menos, y contaba unas anécdotas y unas historias extraordinarias de la guerra en México, porque él fue un periodista y un cronista de esa guerra. Entonces se sentaba, y era un hombre mayor, muy mayor, y se sentaba a hablar de todos esos temas. Y había vivido muchísimo tiempo en Estados Unidos y venía de vez en cuando a Colombia, y tiene una familia muy querida que son muy buenos amigos Luis Felipe Carrillo, los hijos de Luis Felipe. Bueno, entonces esos temas que oía Alfonso Penagos lo hacían ver como realmente una persona reservada, pero un sabio verdadero. Era un sabio. Alfonso Penagos era un sabio. Entonces, estos equipos y todas esas maquinarias que hoy se tienen en Palma Africana se deben también a Alfonso Penagos. Ayer me parece que hablábamos con Alfonso Junior y hablábamos de los equipos que se importaron de Italia y que yo los conocí posteriormente en el SENA, cuando el SENA había cerrado ya un instituto de formación agrícola en base a los motocultores, porque él decía que el problema en Colombia era un problema agrario de minifundios, y las personas, como en Italia, tenían un motocultor para cada uno de sus pequeños terrenos. Entonces, ese era uno de los pensamientos. Lamentablemente, el SENA comenzó a politizarse en este país, y entonces se fue al traste todo eso. Y no se terminó ese convenio que se tenía con los italianos para los motocultores en Colombia. Bueno, ese es uno de los temas interesantísimos de Alfonso Penagos, también de iniciar grandes proyectos que fueron exitosos, y yo creo que otras personas tienen la palabra y pueden expresar conocimientos que tengan sobre Alfonso Penagos interesantísimo. Termino diciendo que a Alfonso Penagos le gustaban también, había cosas muy interesantes. Por ejemplo, una vez que fui a hablar, lo encontré en su casa oyendo tangos. Por eso aquí se inicia el programa con tangos. A Alfonso Penagos le gustaban los tangos porque estudió en Medellín, y en Medellín se oían tangos. Para mí fue muy sorprendente eso, porque a mí también me gustaban los tangos. Vivimos en Bogotá con muchos antioqueños que iban a estudiar a Bogotá y les gustaban los tangos. Nosotros no sabíamos nada de eso. Pero otra cosa era que Alfonso Penagos amaba las abejas. Se le presentó un español que... trabajando juicioso. En la apicultura. Eso para mí es la parte humana de Alfonso Penagos también, y se metió también en la ganadería. Tuvo una finca por allá en el Topacio, le gustaron las vacas, dijo, ahora yo tengo que tener alguna vez algunas vacas y un ganado de eso, le gustó la agricultura y tuvo mucho éxito, fue una finca muy exitosa la de Alfonso en la zona. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hola, Helen. Gracias. Sergio, no sé quién me habla. Le quiero dar la palabra a Ignacio Pérez, que le está pidiendo hace ratico, después Fernando Puyano y después Eduardo Durán. Helen. Señor. Ya Llegó estoy Silvia. Activa. Qué pena, llegó Silvia. Bueno, Helen, muchas gracias, Armando, por este homenaje que le hacen a Alfonso, muy merecido homenaje. Y realmente, aunque yo trabajé bajo la tutela de Alfonso, solamente me referiré al aspecto humano de Alfonso. Creo que el hecho de que mi abuelo Mariano quedó viudo con unos hijos muy pequeñitos contribuyó a que el carácter de ellos fuera tan estricto, que la disciplina y el cumplimiento del deber eran la norma. Creo que eso los hizo unas personas muy organizadas,
y muy respetuosas y muy callados. Ellos eran unas personas que no expresaban mucho, como decía Hugo, sus sentimientos porque tuvieron una educación diferente. Alfonso era una persona que creo que él hubiera sido un excelente diplomático, pues siempre manejaba, nunca se exaltaba, manejaba todo con una tranquilidad y un sigilo admirables. Era un muy buen miembro de familia y un muy buen socio, muy comprometido con su trabajo, era muy sencillo, le gustaba la historia, le gustaba viajar, le gustaba jugar tenis, no participaba en competencias, le gustaba, tenía una colección de estampillas inmensas y muy organizada. A mí me admiraba ver esa disciplina. Parece que inadvertidamente apagó el micrófono, Silvia. Sí, Silvia, el micrófono está apagado. ¿Ahora sí? Sí, sí, bueno, ya. me sorprendía la colección de estampillas que tenía, no sé qué la hicieron, pero era algo inmenso y él le dedicaba horas enteras a eso. Y otro aspecto de Alfonso es que, imagínense, nunca le han reconocido a Alfonso que él hizo la tesis de grado, que fue el proyecto de Hidrosogamoso. Como mi abuelo montaba las hidroeléctricas, él pasaba por esa región y le decía a Alfonso, hijo, el futuro hidroeléctrico de la región está en este sitio. Cuando él se graduó de ingeniería civil, él fue el ponente y el que hizo la tesis sobre Hidrosogamoso y llevó en el empeño a Gerardo Streifford, que era su gran amigo. Una vez le pregunté yo a Alfonso, oye, Alfonso, ¿y tú, ahora que están desarrollando este megaproyecto y nunca te han nombrado a ti, ¿no? Y entonces me dijo, ¿sabes qué, sobrina? Eso no tiene ninguna importancia. Esa era la calidad humana de Alfonso Penagos. Era una persona que le gustaba de pasar con bajo perfil, aportaba y siempre era en silencio. Él no le gustaba ni los honores, ni que estuviera lleno de premios ni de nada, pero creo que se había merecido todos los premios. Eso es todo. Gracias, Silvia, muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Nacho. Un gran abrazo y felicitaciones para Elena y Armando con esta organización en homenaje a la memoria de nuestro querido papacito, el tío Alfonso, porque realmente es una persona de la que heredamos aprendiéndole en el mejor sentido, con solo mirarlo, con solo oírlo, con solo tenerlo cerca, uno podía comprender mejor las cosas de la vida, de los negocios y de cómo progresar a punta de trabajo. Día a día, peso a peso, martillo a martillo, era el ejemplo que Alfonso nos daba. Y al paso con él de personas tan extraordinarias como las que han intervenido hoy de toda la familia Penagos, resaltando a David Puyana, al doctor Hugo Estrada, a Fran Mutis, a Mariano Penagos, que está ausente, y obviamente a Alfonsito. Todo esto nos permitió a los que nos adoptamos o nos hicimos adoptar de Alfonso muchísimas enseñanzas. Quisiera resaltar las que conozco, que están referidas curiosamente al detalle de parque industrial, ya en su segunda etapa, precisamente en el entorno de Forjas de Colombia, es donde se desarrolla esa segunda etapa, y Alfonso solamente tuvo que decir, hágale, dé para adelante. Y esas palabras motivaron que sea hoy una realidad la recuperación de ese proyecto antiguo de Forjas de Colombia, al menos desde el punto de vista urbanístico. Y también quisiera resaltar que la represa hidroeléctrica del Topocoro, donde efectivamente Gerardo Streifford y Alfonso Penagos
hicieron unos primeros cálculos de generación eléctrica, es hoy también otra herencia que nos dejó en su pensamiento lúcido y siempre generoso. Era además en su persona física lo que uno llamaría un hombre lámina. Era algo impecable, buen mozo, atlético, alto, o sea, ha dejado él, indudable, una raza aún más potente que la normal de Santander, que es pujante y que nos ha permitido, digamos, con su ejemplo, salir adelante y siempre ser agradecidos a esa memoria tan especial de Papacito. Gracias. Gracias, Ignacio. Le cedo la palabra a Fernando Puyán. Muy buenas noches, tardes. Aló. Sí, lo estamos oyendo, Fernando. Bueno, me encanta poder participar y tener el gusto de estar en el grupo. De los Penagos, hay que decir que fueron una gran aportantes a toda la industria en Santander durante muchos años. Y yo, como siempre, cansón, voy de atrás para adelante. El único horno que nunca se apagó en pleno combates en guerra y demás fue el de los Penagos. Ese horno se mantuvo y funcionó y cabe decirlo que en lo que he leído yo de hace 123 años, fue admirable porque se cerró completamente el mercado del ultramar y ellos fueron a satisfacer las necesidades del sector totalmente agropecuario, ¿no? Que fue ya primario hasta los machetes, que se fundían y se llegaban a manos de los agricultores. Y fueron los encargados de impulsar, obviamente, una recuperación de semejante crisis. Ya yendo más hacia el entorno, yo tenía una curiosidad sobre no sé qué pasó ahí, sí, y me gustaría saberlo. Y ahora pasando más adelante a los Lajas de Colombia, yo tuve el gusto de participar en la UNAF, en un programa de IESEC, y trajimos una señora que se llamaba Dana Galo. Ella era neoyorquina y fue la última persona pues en mirar la viabilidad, porque cuando eso ya estaba, Forjas, en manos de los italianos de la Fiat, y que pues conllevaba a un final de que no podía ser viable por los costos de la materia prima, el acero importado, y la distancia obviamente entre Barranquilla y Bucaramanga. Eso sería mi aporte al tema. Gracias, Fernando. Ahora le damos la palabra a Eduardo Durán. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Elena, y felicitaciones para ti, para Armando, por este espacio que realmente llena de emoción a todos los santanderianos, porque permite compenetrarnos no solamente con sucesos importantes de nuestra región, sino con los personajes que le han dado vida a esta región de Santander. Y sin duda, pues recordar a Alfonso Penagos es realmente una ocasión muy especial por todo lo que él significó. Personas logran descollar en su vida por desarrollar cierta actividad, pero él desarrolló muchas. Él fue el empresario ejemplar, el industrial creativo, el dirigente gremial emprendedor, es decir, estuvo en muchas actividades, como aquí lo han recordado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y en todas es recordado
por esa capacidad de entrega, por esa capacidad de aportar y desde luego por todo lo que significaba ese espíritu creativo que siempre lo rodeó. Yo aprendí a conocerlo en algunas reuniones sociales, en algunas reuniones empresariales y en las salas de espera de los aeropuertos. Teníamos largas charlas. Él era una persona muy observadora, sabía oír, era muy imprudente y después de que oía mucho, empezaba a preguntar y después de que preguntaba mucho, empezaba a opinar. Y en ese ejercicio uno aprendía a valorar esa inteligencia que lo rodeaba, esa capacidad que le asistía y desde luego empezaba a nacer esa admiración por lo que significaba su personalidad. Pero en medio de todo lo que hizo hay que destacar su faceta como humanista. Era un hombre que además de desarrollarse en todas esas actividades industriales y empresariales, pensó en la educación como elemento fundamental para el desarrollo y para la formación del ser humano y por eso estuvo vinculado a la Universidad Industrial de Santander y por eso fue su decano. Pero pensaba también en otras actividades vinculadas con la cultura, vinculadas con la sociedad y todo eso lo hacía aparecer o lo hacía formar como un gran humanista. Cuando yo empecé a apreciar toda esa faceta, todo lo que él sabía sobre Santander, sobre sus personajes, sobre nuestra cultura, fui de los que contribuí a promoverlo para hacerlo miembro de la Academia de Historia de Santander. Y qué sorpresa tan grande para la Academia. Se vinculó con mucho entusiasmo, no faltaba a ninguna reunión, estaba pendiente de todas las cosas, preguntaba por las sesiones, por los temas que se iban a tratar y asistía con un enorme respeto y con una gran devoción a las sesiones de la Academia de Historia y yo creo que hasta muy avanzada edad, hasta muy próxima a su muerte, porque quiso mucho la institución y desde luego le aportó mucho. Esas personas que logran desarrollar todas esas facetas en su vida, sin duda resultan ser muy especiales y desde luego grandiosas, y por eso aprendemos a admirarlas y apreciarlas en toda esa dimensión. Sin duda, Alfonso Penagos nos dejó un gran legado a los santanderianos. Es un gran ejemplo para las nuevas generaciones y todo lo que hizo y todo lo que fue su obra y su vida debe difundirse porque realmente constituye un gran ejemplo para todos los santanderianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, les agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Creo que en estos momentos daremos por terminada la reunión. Armando, ¿tienes algunas palabras que decir? Sí, hemos agotado el tiempo y quiero agradecerles a todos los que vinieron a este evento que resultó maravilloso por la presencia de tantas voces y debo dar un agradecimiento especial a los hermanos Penagos Consuegra que estuvieron. Alfonso, muchas gracias por haber estado aquí. Cecilia, Laura, no sé si estuvo Claudia Lucía y estuvo Marta. A todos Francisco, Marta y Marta también. Bueno, a todos ellos por haber Juan estado. Carlos. También muchas gracias a Juan Carlos Beltrán Penagos por su participación y a todos los familiares de don Alfonso Penagos Mantilla. Fue un gusto haberle hecho este homenaje y haberlo recordado. Y para cerrar, solamente quiero mandarle un saludo de felicitación a una de las personas que siempre nos han acompañado y que hoy cumpleaños, Blanca Felisa Alarcón. Muchas gracias a todos y gracias, Fran, y gracias a todos los que participaron, a David. Fue muy grato y una feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias, muchas gracias, Elena, muchas gracias. Muchas gracias. Me alegró mucho.
Muchas Me alegró gracias. mucho ver a Vamos a los todos. Penagos. Muchas gracias para Tito. todos. Muchas gracias. Tito, Muchas gracias, Hugo. Hugo, Muchas gracias por su Titila, participación. Laurita. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Gracias. Armando. Gracias, Elenita. Gracias Y a a todos los que nos todos. ayudaron. Gracias a todos. Bye bye. Chao. Bye. Adiós.